seguir a Cristo. ¿Usted no? I have decided to follow Jesus. Amén. Gloria a Dios. Abro los ojos de mi alma para ver a Cristo. Alabado sea Dios, alabado sea Dios. Worship the Lord. Amen. Praise the Lord. Cristo, hermanos. I believe on the Lord Jesus. Amen. Creo en la vida eterna que Él me ha dado. I believe in eternal life. Y creo en el poder del Señor. I believe in the power of the Lord. Vamos a cantar este coro. Creo en ti, Señor. Thank you.
the glory. Porque tu palabra dice que tú nos hiciste y no nosotros a nosotros mismos. Because your word said that you have made us, not we ourselves. Y que somos tu pueblo, Señor. And we are your people. Y que debemos de venir y adorar tu nombre. We should come to worship you. Entrar por tu casa, por tus atrios y bendecir tu nombre. And enter the gates with thanksgiving. Porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Because you are good and marvelous, Lord. Le damos las gracias, Señor. We give you all the honor. Gracias. Thank you, Lord. Gracias por todo, Señor. Thank you for everything, Lord. Gracias porque nuestra oración ha sido contestada. Because you have listened to us this morning, Lord. A veces es sí, a veces es no, Sometimes it's yes, and sometimes it's no. y a veces es dice el Señor, espérate. And sometimes you say, just wait. Pero gracias, Señor, But thank you, Lord, por tus bendiciones. because you have blessed us. Damos gracias en el poderoso nombre de Jesús. We thank you, Lord, in the name of the Lord Jesus. Amen. Amén. Tomen asiento, amados. Sí, brothers. Bendiciones a todos ustedes. Gracias nuevamente por invitarnos a sus hogares para poder adorar junto con ustedes y también compartir la palabra de Dios. Me da mucho gusto verlos. Sepan que cada uno de ustedes permanecen en nuestras oraciones. Aprovecho también para agradecerles a ustedes por su gran apoyo y también por sus oraciones. Dice la Biblia que tenemos que orar los unos por los otros. Espero de que sigamos así, animándonos los unos a los otros. Bueno, hoy me gustaría seguir y dar continuación a la serie que hemos elaborado ya por varias semanas. Estamos viendo, observando y aprendiendo cómo vencer esas montañas que a veces se interponen entre nosotros y esa vida abundante llena de bendición que Cristo vino a ofrecernos. Dice la Biblia que nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y necesitamos que tomar esa promesa y esa verdad para vencer esas montañas que limitan a los cristianos muchas veces de gozar de esa vida abundante. Y en esta serie hemos visto un sinnúmero de montañas. Hoy vamos a enfocarnos sobre la montaña del dolor, la montaña del duelo, ese dolor que una persona siente cuando pierde a un ser querido. Es posible que usted recientemente ha perdido a un ser querido, quizás un compañero, un amigo, un pariente, quizás un esposo o una esposa, un padre, una madre o un hijo. Hermano, hermana, quiero que sepa que nuestro corazón y nuestras oraciones están con ustedes. Este año y medio ha sido muy difícil. Todos hemos sido afectados por esta pandemia. Este virus ha tomado las vidas de muchos. Y quiero que sepan que no están solos. Dios está con usted. Y es a Él que tenemos que ir para recibir ese consuelo, recibir esa presencia y esa afirmación de que no estamos solos. Estaremos viendo hoy cómo hacer la transición del duelo o del dolor del duelo a la aceptancia. ¿Cómo podemos vencer esta montaña del dolor? Oremos. Buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias por este espacio que nos permites para escudriñar tu palabra y ser edificados y animados. ¿Cómo podemos vencer el duelo y el dolor? En particular, Dios, oro por aquellos que están viendo que han perdido a un ser querido recientemente. Quizás que siguen ellos en duelo, con ese dolor que persiste. Que uses este mensaje para animarlos, para consolarlos, para fortalecerlos
y que sepan que en Cristo somos más que vencedores y que podemos vencer aún este dolor. Gracias, Dios, en Cristo Jesús. Amén. Hay muchas fuentes del duelo y del dolor. Me vienen a la mente dos casos. El primero incluye a un gobernante de la época pasada. Él fue elegido para servir en la capital del estado de Nueva York. En un día, en un espacio de minutos, él recibió un informe que su madre y su esposa estaban muy enfermos. El telegrama que recibió le indicaba que tenía que regresar a casa inmediatamente. Este hombre se fue directamente a la estación, tomó el tren que lo iba a llevar a su casa. No puedo imaginarme los sentimientos, las emociones que este hombre sentía en ese viaje largo de donde él estaba a su casa. Pero cuando él llegó a casa, llegó sabiendo que solamente tenía un tiempo limitado para despedirse de las dos mujeres más importantes en su vida, su madre y su esposa. Se dice que este hombre fue a ver a su esposa, que había contraído una enfermedad que en ese día era incurable. Su madre tenía una fiebre que la dejó en coma. Y este hombre pasó las siguientes horas viéndolas en sus ojos, hablándoles, rogándole a Dios que sanara a su esposa y a su madre. Ese día, algunas horas después de estar ahí en casa, su madre murió. 10 horas después, al siguiente día, su esposa falleció. Este hombre fue y en su diario, donde acostumbraba registrar los sucesos del día, marcó con una gran X el día más oscuro de su vida. Ahora, este evento trágico en la vida de este hombre se desconoce. No mucha gente sabe de este día oscuro en el día de la vida de este hombre. Pero este hombre, después de esta tragedia, llegó a ser gobernador del estado de Nueva York. Llegó a servir como vicepresidente de Estados Unidos. Eventualmente este hombre llegó a ser presidente de los Estados Unidos. Este hombre se llamaba Teddy Roosevelt. Y a pesar de todos sus sucesos y todos sus logros que siguieron este día trágico, él nunca olvidó ese día en que perdió a su esposa y a su madre. Esto nos da a entender cómo el duelo y el dolor nos siguen y nos pueden seguir hasta el último día de nuestras vidas si no buscamos manera de vencer y de sobrellevar estos eventos trágicos. El otro caso que me viene a la mente es uno que ustedes conocen muy bien. Se trata de el hombre más justo en la faz de la tierra. Dios lo había dotado con gran riqueza, no solamente espiritualmente, pero también materialmente. Y en un espacio de minutos, este hombre pierde todas sus riquezas, pierde a todos sus hijos y también llega a perder su salud. La situación estaba tan crítica que su misma esposa le dijo: maldice a Dios y muérete,
otras palabras, hombre miserable. Y a estas palabras, este varón llamado Job le dice, hablas como las mujeres fatuas. ¿A poco solamente lo bueno vamos a recibir de Dios y no lo malo? Bendito sea el nombre de Jehová. El duelo y el dolor, mis queridos hermanos, nos afectan a todos. Y es por eso que es importante saber cómo vamos a manejar y cómo vamos a abordar y cómo vamos a tratar con estos asuntos y con estas situaciones. Hay muchas reacciones a la muerte. Hay algunos que niegan la muerte. Tratan de no pensar en ella. No les gusta hablar de la muerte. A veces eso es inescapable. Cuando la muerte afecta la vida de una persona, la familia, a un ser querido, es imposible negar la muerte, porque la muerte llega, entra. Otros tratan de reír, tratan de minimizar el efecto de la muerte, hacen bromas acerca de ella, se ríen, se burlan. Otros temen la muerte. Hay mucha gente que teme la muerte. Esta pandemia ha causado una histeria. Hay gente que ni quiere salir de su casa, que ni quiere entrar a un restaurante o a una tienda porque le temen a este virus y lo que este virus puede hacer y la muerte que puede traer. Pero miren, nosotros como cristianos no debemos temer a la muerte. ¿Saben por qué? Porque Cristo ya conquistó la muerte. Él ya venció la muerte. La muerte física, la muerte espiritual. Dice 2 Corintios 5:8, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Nosotros sabemos que cuando dejemos esta vida aquí en la tierra, nuestra alma va en presencia de Dios en el cielo para la eternidad. La muerte física es el vehículo que Dios usa para llevarnos de esta vida en la tierra a nuestra vida celestial en el cielo. Hay fases del duelo. La primera fase se conoce como la fase del choque o del golpe o la conmoción. Cuando llega la palabra que un ser querido ha fallecido, uno entra en shock, no lo puede creer, lo deja paralizado, no siente nada. Dice Proverbios 15:13, el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Cuando la muerte llega a un ser querido, el corazón y el espíritu se abaten. Proverbios 16:22 dice, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. El impacto de la muerte es tan severo que hasta el cuerpo lo resiente, el cuerpo entero lo resiente y los huesos se sienten secos. Pero tenemos que recordar, mis hermanos queridos, que Dios es el que pone y dispone. Dios es el que asigna los tiempos y las temporadas. Dice Eclesiastés 3, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar. Todo tiene su tiempo. La otra fase del duelo es el abatimiento. En Salmos 13, David pregunta, ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? David había caído en el abatimiento, las amenazas de sus enemigos, las cargas de la vida, lo habían hundido al abatimiento. Y saben que el abatimiento, si uno no tiene cuidado, se puede convertir en depresión. Y David estaba al borde de la depresión. Cuando uno está pasando por duelo y dolor, uno pasa del shock
al abatimiento y luego al retroceso o la regresión. El ejemplo de Job nos ofrece muchas enseñanzas de cómo una persona de fe debe responder a la muerte y a la pérdida. En Job 3:20 pregunta, ¿por qué se da luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado? Si uno no tiene cuidado cuando la muerte viene a la vida de uno, la fe es probada. Y uno tiene que mantenerse firme en su fe, firme en sus creencias, seguir confiando en Dios. Es esencial. Lo que uno no puede permitir es que nuestra fe y nuestra creencia sea arrebatada por nuestras emociones y sentimientos. Nosotros seguimos creyendo y fortaleciendo nuestra fe en nuestro Dios. La cuarta fase es la adaptación. Hay algunos que dicen que con el tiempo las cosas regresan a lo normal. Hay algunos que dicen, no, dale tiempo. Pero ¿saben qué, mis hermanos queridos? No es tan simple ni sencillo. Cuando uno pierda a un ser querido, el tiempo no va a arreglar las cosas. Es como decirle a la persona que perdió una pierna o un brazo, no te preocupes, vas a regresar a lo normal. No, el que perdió esa pierna o ese brazo no va a regresar a lo normal. Va a ser un normal nuevo, va a ser un normal distinto. Uno va a tener que adaptarse. Y lo que uno tiene que hacer. En Salmos 30, versículo 5 dice, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Esto nos trae al caso que quisiera compartir con ustedes. En Juan capítulo 11 leemos acerca del tiempo que María y Marta, dos hermanas, perdieron a su hermano Lázaro. Cayó enfermo, murió. Y vemos cómo Jesús, quien era buen amigo de estas dos hermanas y de Lázaro, vemos cómo Jesús intercede. Y en las mentes de estas hermanas quizás el tiempo no fue preciso. Pero vamos a ver cómo Jesús manejó esta situación. Juan 11, del 1 al 3. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. En otras palabras, estas hermanas y Lázaro, las hermanas de Lázaro envían un mensaje a Jesús, avisándole que su hermano había caído enfermo. Y estaban pidiendo que Jesús regresara inmediatamente porque ellas creían y sabían que Jesús tenía el poder de sanarle. El versículo 4, Juan 11 nos dice, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús ya sabía de antemano que la muerte, la enfermedad y la muerte de Lázaro era parte del propósito y el plan que Dios tenía para ellas, para Lázaro, pero también para las multitudes que atestiguarían esta situación y este milagro. Dice que amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro, y cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. En otras palabras, Jesús no regresó inmediatamente. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará.
Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba del reposor, dice del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Jesús ya sabía. Sabía que estaba enfermo, sabía que iba a morir y en ese momento Jesús sabía que ya estaba muerto. Algo que los discípulos desconocían. Y dice, y me alegro por vosotros de no haber estado ahí para que creáis. Mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Miren, Tomás mismo no entendía todavía lo que Jesús había dicho. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Marta estaba expresando sus sentimientos. Jesús, ¿qué pasó? Mandamos por ti hace días. Si hubieras venido cuando te mandamos llamar, quizás mi hermano no estuviera muerto. Es una reacción natural, ¿no? ¿Cuántas veces uno que pierde a un ser querido dice, Dios, ¿dónde estabas? Dios, yo te pedí por mi hermano, yo te pedí por mi ser querido. Dios, ¿dónde estabas, Dios? ¿Por qué no contestaste? ¿Por qué no preservaste su vida? Y dice el versículo 22, la misma Marta dice, mas también sé ahora que todo lo que pides a Dios, Dios te lo dará. Ella creía que Jesús tenía el poder, pero también creía que lo que Jesús hacía o no hacía era parte del plan de Dios. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección el día postrero. Les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Y habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el Maestro está aquí y te llama. Ella cuando lo oyó se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella la consolaban. Cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, le siguieron diciendo, ve al sepulcro. Va al sepulcro a llorar ahí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Palabras idénticas a lo que Marta le había dicho el Señor Jesucristo momentos anteriormente. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Dice el versículo 35, y Jesús lloró. Jesús estaba conmovido. Lázaro era su amigo que él amaba. Él tenía una relación especial con estas 2 hermanas y con Lázaro. Se conmovió y lloró. Y dice el versículo 36, dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera? Estos también hacían la misma pregunta. ¿Por qué no lo sanó Jesús? ¿Que no tiene él el poder de sanar? ¿Dónde estaba cuando Lázaro cayó enfermo y murió? Dice el versículo 38, Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Y sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado.
Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatarle y dejarle ir. Y en este pasaje vemos cómo Jesús desiste. Sabiendo que Lázaro estaba enfermo, sabiendo que iba a morir, Jesús desiste. Pero en el tiempo asignado por Dios, Él entra al escenario y levanta a Lázaro. Y el que había muerto le regresa a la vida. Pero vemos cómo María y Marta, vemos sus emociones naturales, lo que ellas sentían, cómo se dirigieron hacia Jesús cuando su hermano había muerto. ¿Dónde estabas, Jesús? ¿Por qué no regresaste más temprano? ¿Por qué no sanaste a mi hermano? ¿Por qué lo dejaste morir? Son preguntas naturales que uno se hace cuando pierde un ser querido. ¿Qué más pude haber hecho por él? ¿Qué más pudieron los doctores hacer por ella? ¿Qué se pudo hacer para prevenir? Pero hermano, hermana, Dios está en control de todo. Dios da y Dios quita. Como dijo Job, bendito sea el nombre de Jehová. Quiero dejarles con algunos consejos para confortar y consolar a los que están doliendo. 2 Corintios 1:4 dice: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Como creyentes es nuestro deber consolar a aquellos que están doliendo. Miren, hay que ser sinceros, hay que mostrar sinceridad. Cuando sabemos de alguien que perdió un ser querido, lo que ellos quieren de nosotros es nuestra sinceridad. A veces nosotros pensamos que quieren escuchar palabras, que quieren escuchar ciertas cosas. No, lo que ellos quieren es que estemos ahí con ellos. Quieren saber y quieren ver en nosotros un interés sincero, que sentimos su dolor, que nos conmovemos con ellos. Y muchas veces lo que uno más quiere nosotros es nuestra presencia. No tenemos que decir nada, nomás tenemos que estar ahí en silencio. Quieren ellos nuestro consuelo. También otro consejo: cuando alguien que usted conoce pierde un ser querido, mire, ofrezca ayuda y apoyo práctico. Cuando uno pierde un ser querido, se envuelve en tantas cosas, está tan distraído que cosas básicas como la comida, el alimento, los quehaceres, son cosas que uno niega. Uno puede venir y decirle: ¿cómo te puedo ayudar? Con una comida, un alimento. ¿Cómo puedo ayudarte a limpiar los trastes, a lavar los trastes? ¿Cómo puedo ayudarte? Quiero dejarles con el camino de el duelo a la aceptancia. ¿Cómo se ve? ¿Cómo podemos vencer la montaña del duelo y cómo podemos avanzar hacia la aceptancia? En primer lugar, hay que darle voz a nuestras emociones. María y Marta dijeron a Jesús: Jesús, si hubieras llegado más temprano, nuestro hermano no hubiera muerto. Cuando uno pierde un ser querido, uno tiene que expresar. Dios no se ofende. A Dios no se ofende cuando tú sientes dolor, tú quieres cuestionar su tiempo, su voluntad. Lo que Él quiere escuchar es tu corazón. Da voz a tus emociones. No trates de mantenerlo aquí, porque eso un día te va a causar que explotes. No, sácalo. Habla con Dios. Platica con Él. Dale voz a tus emociones. Recuerda las verdades bíblicas. Aquí es donde tu fe, la doctrina, la Biblia, las promesas de Dios te van a animar, te van a alientar, te van a consolar. El ejemplo que vemos aquí en Juan 11, cómo Jesús respondió
Y cómo Dios permitió que Lázaro muriese porque tenía un propósito que cumplir. Tenemos que entender que, la perspectiva de Dios es mucho más amplia. Y tenemos que acordarnos que hay un plan, hay un propósito. Tenemos que involucrar a otros en nuestro duelo. Eclesiastés 4 dice, mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Hay que comer, hay que vestir, hay que dormir. Cuando el rey David, cuando se le murió la hija que tuvo con Betsabé, él cayó en duelo, su corazón estaba adolorido. Dice la Biblia que él dejó de comer, que él se desatendió, pero cuando pasó ese tiempo del duelo, dice la Biblia que él volvió a comer, empezó a entenderse nuevamente. Y si tú quieres avanzar del duelo, del dolor a la aceptancia, tienes que regresar, tienes que atenderte, tienes que resumir. Por último, perdona. Sí, porque cuando uno pierde un ser querido, quiere buscar a quién culpar. Algunos culpan a Dios, otros culpan a los doctores, otros se culpan a sí mismos. ¿Qué pudo haber hecho yo más? ¿Qué pudo haber yo dicho? ¿Qué pudo haber yo hecho? O uno culpa a otra persona. ¿Por qué lo desatendieron? ¿Por qué lo dejaron solo? ¿Por qué lo dejaron que llegara a estas alturas? ¿Por qué? Hermano, hermana, perdónelos. No deje que eso lo consuma a usted. Hebreos 12:15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ellas muchos sean contaminados. No dejes que tu duelo, que tu dolor se convierta en amargura. Perdona. Si Dios nos perdona a nosotros, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? Hermano, hermana, yo sé que algunos de ustedes están doliendo. Sé que algunos de ustedes están en duelo todavía. Pero sepan algo, no están solos. Dios está con ustedes. Y así como Dios tuvo un propósito para con Lázaro, Dios tiene un propósito para ti. Y su ser querido no murió en vano. Dios está en control. Dios sabe lo que hace. Sigue creyendo. Afírmate en tu fe. Que Dios fortalezca tu fe. Y ten confianza de que a su tiempo entenderás por qué Dios dejó que tu ser querido pasara allá con Él. Pero no dejes que esta montaña del duelo y del dolor te mantenga a la distancia de la vida abundante y de bendición que Dios tiene para ti. Porque tú eres más que vencedor, eres más que vencedora en Cristo Jesús. Gracias Dios te damos por este mensaje. Oro por aquellos que están en este proceso de duelo, que sienten el dolor, que todavía Dios no han podido vencer estos sentimientos, estas emociones. Que este mensaje les sirva de alivio, que les sirva de ánimo, de aliento. Que sepan que detrás de todo esto, Dios, tú tienes un plan, un propósito. Que nada pasa sin que tú, Dios, tengas un propósito con Él. Bendice a mis hermanos y mis hermanas. Consólalos, Dios. Levántalos. Que se acerquen a ti. Y que tú les ayudes a vencer este duelo y este dolor. A ti sea toda la honra y la gloria. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. Dios me los bendiga, hermanos. Ánimo y adelante.